¿nos puedes hablar de esto que está por venir? Este taller de teatro del absurdo, ¿verdad? El 16 de diciembre. Sí. Bueno, es un taller anual que surge a través de la propuesta de la Asociación de Vecinos Sagrado Corazón. Yo estoy vinculado a ellos hace más o menos 4 años, porque estoy con el grupo de teatro amateur Avesco, que llevan más de 20 años. Y de ahí me han propuesto uno de sus integrantes, que es, siempre está ocupando, ¿no?, la comisión directiva de Avesco, la posibilidad de hacer una escuelita de teatro, o yo le llamo simplemente un taller de teatro. Y empezamos con un ciclo de 6 sesiones. Luego ya hicimos un taller anual en la que no pudimos hacer una muestra por diferentes motivos. Y ya luego el año pasado sí, que luego contaré un poco. Y este año va a ser la segunda, un poco con el mismo grupo. Es un taller anual que te decía que el año pasado pudimos hacer la primera muestra, también en diciembre, en la que cada participante trajo fragmentos de lo que sea. Yo les he pedido que traigan fragmentos pueden ser canciones, poemas, escritos propios. Y en base a eso hemos armado una especie de micromonólogos que iban encadenados, y además con una puesta en escena particular, porque habíamos en el centro del salón puesto una mesa, entonces eran fragmentos alrededor de una mesa. Y este año decidí trabajar con textos ya de autores consagrados, por así decirlo, y con una corriente que a veces sufre cierto maltrato. Luego si quiere hablamos de eso, que es el teatro del absurdo. Y la verdad que estoy muy contento. Los chicos acostados, digamos, pero ya se metieron en el juego, ya se metieron en el papel, y estamos muy entusiasmados porque ahora el martes 16, bien que lo decías tú, a las 20:30 ahí en Las Balsas haremos la segunda muestra de este taller dedicado al teatro del absurdo. Entonces lo que podremos ver en Las Balsas va a ser ya la obra ya representada. Sí, van a ser 4 fragmentos y una obra completa. Vamos a hacer Ubu Rey de Alfred Harry, que es precursora del teatro del absurdo. Se lo tiene así, al menos los críticos, porque se adelantó un poco en su época. Fue escrita a finales del siglo XIX, porque el teatro del absurdo en realidad tiene toda su digamos, emerge en el siglo XX. Entonces, por decirlo de una manera, se adelantó un poquito, pero es considerada como precursora de este movimiento. Y ya luego haremos Esperando a Godot, de Samuel Beckett, las primeras escenas, que es como una de las grandes piezas del teatro del absurdo. En Alta Mar, del polaco, nunca sé pronunciarlo bien, Rosek o algo así, pero es en Alta Mar, del polaco. Haremos, me interesa esto decirlo porque no sé, tal vez considero que no se lo conoce mucho en su ámbito teatral, o no tiene lo que para mí sería su consideración todavía, aunque en algunos casos sí, una pieza del español Fernando Arrabal, El arquitecto y el emperador de Asiria. Y vamos a terminar con una pieza completa, va a ser la única pieza que la haremos completa porque es un microteatro, o sea, es una pieza completa pero breve, de Harold Pinter. Para quien no conozca el teatro del absurdo, ¿cómo lo definirías? Bueno, dicen que si vas al teatro y te has sido enfadado, frustrado porque no has entendido nada de la obra y no te ha gustado, dicen que seguramente sea teatro del absurdo, porque claro, uno va al teatro con la expectativa de ver, de escuchar, de mirar una historia convencional, ¿no? Unos personajes que tienen unos conflictos y que la trama gira alrededor de la resolución de ese conflicto, y que al final de la historia puede ser un final feliz o un final trágico o un final triste, pero hay algo que se resolvió para un lado o para el otro, ¿no? El teatro de lo absurdo rompe con todo eso y está fuera de toda lógica. Más que hablar de trama, podemos hablar de antitrama, pero tiene su porqué. No es algo que uno se pone a escribir cosas fuera de razón y ya está. Tiene su porqué. Nosotros hemos venido trabajando también el marco referencial, el marco teórico del teatro del absurdo, y como te decía, surgió en el siglo XX, y no hay que olvidar que en el siglo XX surgieron 2 grandes tragedias de la humanidad
que ha sido la Primera Guerra Mundial y la Segunda, ¿no? Y otras cosas también, ¿no? Como la bomba de Hiroshima. Sí. Bueno, España ha tenido así también su contexto bélico. Entonces era un mundo totalmente caótico y donde la humanidad había perdido un poco el rumbo y el sentido. Entonces surge esto como una respuesta a eso. También lo puedo decirlo de otra manera. Nosotros nos consideramos, los seres humanos, personas razonables y que, ¿no?, que todo tiene un sentido, todo tiene un porqué, todo tiene una explicación, y el teatro del absurdo viene a decir lo contrario, que la comunicación entre seres humanos es complicada, a veces no es efectiva, sí. A veces tratamos al otro simplemente como un depositario de mi verborragia y no como un interlocutor de un diálogo, de un intercambio de ideas. Vemos también en muchos casos, hoy en día obviamente, siempre uno queriendo ejercer un poder sobre otro. Eso también lo vemos mucho en el teatro del absurdo. Así que para mí, en ese dicho esto, refleja bastante la condición humana, mucho más que ciertas obras que intentan ser realistas o que intentan ser un espejo. Lo que pasa es que el teatro del absurdo no intenta dar respuestas. Es más, muchas veces, o la mayoría de las veces, intenta incomodar al espectador, no servirlo en bandeja y que se vaya tranquilo a su casa, sino incomodar y sobre todo hacerles preguntas. El espectador del teatro del absurdo se va con preguntas. Al menos se va con la pregunta: ¿qué acabo de ver? ¿Qué ha pasado? ¿No? Sí. Ya con eso, luego abre un juego en el espectador y ya cada uno sacará sus propias conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que te llamó a ti personalmente del teatro del absurdo? Yo, más que nada, lo que me llevó a elegir para este taller trabajar con teatro del absurdo era, bueno, por un lado la intención de que los chicos trabajen ya con un material escrito de un autor consagrado como Samuel Beckett, Harold Pinter, pero elegí la corriente del absurdo porque considero que todavía no tiene su consideración, o todavía hay que venir como a explicarlo, aunque no me gusta mucho explicar porque es como explicarte el chiste, ¿no? Si te tengo que explicar una obra, al final prefiero que la obra se defienda por sí misma, que es eso lo que sucede. Pero lo he elegido básicamente porque me parece que todavía, y hoy en día sobre todo, porque volvemos a ver grandes catástrofes de la humanidad, el teatro del absurdo tiene todavía mucho que decir. ¿Y cómo ha sido tu experiencia impartiendo clases en las balsas? Muy buena. ¿Sí? Muy buena, porque yo vengo con el lema de que todas las personas tienen el potencial de actuar, no todas, y yo he empezado con ese lema, y claro, no sabía si eso lo iba a comprobar o no, era como una tesis, y lo pude ir comprobando no solamente en las balsas, sino en otros talleres, y de sorprenderme con personas que ya tienen una edad o no han tenido nunca experiencia o lo que sea, y de repente los veo, o si tienen ciertas limitaciones, por ejemplo, de movilidad o de lo que sea, y de repente los veo con una expresividad muy buena, con una creatividad a flor de la piel, porque además es un grupo que aporta, que digamos que suma, que se interesa por hacer más de lo que propongo. Así que la experiencia es muy buena, porque lo que busco también en estos talleres de teatro es crear también una comunidad y también ejercer estas cosas de escuchar al otro, de mirar al otro, de estar atento al compañero, no solamente que sea yo el protagonista, sino que el otro mire, que el otro escuche, que hable, y respetar las diferentes miradas. Entonces, ¿este taller está abierto a todas las edades, a todo...? Este taller en las balsas es a partir de 18 años, o sea, trabajo con adultos. Sí. De mayor de 18 años. ¿Todavía hay plazas para inscribirse? ¿Habrá nueva edición? Habrá una nueva edición de tanto del grupo que es el grupo avanzado, ya les digo yo, ya le puse el título, que está abierto a todas las personas que tienen ya cierta experiencia o han perdido en el camino ya esa cosa de subirse a un escenario, la vergüenza de subirse a un escenario,
o experiencia tanto en el amateur como en el profesional o que han hecho algo, ¿no? Ese grupo va a continuar y se pueden sumar. Y luego el grupo de iniciación, el que van a empezar de cero, está moviendo fechas, pero lo más seguro que para febrero ya comencemos y serían los lunes. Eso, estar atento en las balsas, en las redes sociales, pueden consultar al correo avesco@avesco.es, que bueno, ya lo anunciaremos. Pero todavía no se saben las fechas de horario y demás, ¿no? No, sería febrero, estamos tanteando, pero a confirmar, pero lo más probable que sea febrero, los lunes. Como este taller, lo más seguro que es de 8 a 9 y media. Si tuvieras que definir el teatro con 3 palabras o 3 valores o principios, ¿cuáles serían esos? Bueno, libertad. Para mí el teatro ha sido el descubrir que es un terreno fértil para la libertad creativa. Entonces la libertad, la creatividad. Y la tercera palabra sería, que lo dicen muchos, no voy a ser alguien nuevo en esto, que es juego, el jugar. Cuando doy clase de teatro, sobre todo a personas mayores, les digo que venir a tomar clase de teatro es volver a jugar, volver a recuperar el juego que hemos perdido en algún punto como adultos. Y el teatro eso te lo permite. Ya sea que montes algo dramático o comedia o trágico, el juego siempre, no solamente siempre está, sino que tiene que estar, porque es juego puro. Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí, Diego Damián. Recordamos tu próxima actuación, o sea, el taller de teatro del absurdo, que va a ser en las balsas. En las balsas el día 16. El 16 a las 20:30, gratis. 20:30, gratis totalmente. Puede asistir cualquiera, ¿no? Al centro de las balsas. No le tengan miedo a lo absurdo. Yo haré una breve introducción y vamos, la van a pasar muy bien porque los chicos se están divirtiendo y no hay nada más agradable para un espectador, creo yo, que ver al elenco disfrutar de hacer lo que están haciendo. Vale, luego también tienes lo de Cartagena, el día 29 de enero. El 29 de enero, jueves 29 en Cartagena. Sampler se llama la obra, sí, ¿no? Sampler.obra de teatro, o sea, las cuentas en Instagram. Y las clases en Instagram lo pueden encontrar como Juega, Crea, Expresa. Juega, Crea, Expresa en Instagram. Aparte también tienes un Instagram donde te pueden seguir. DDM Teatro, que es mi compañía, que ahí, bueno, ahí sí que publico todo lo que voy haciendo. DDM Teatro. DDM Teatro. Vale. Pues estupendo, Diego Damián. Bueno, lo dicho, un placer tenerte aquí, hablar sobre el teatro. Esperemos que vaya muy bien. Lo del Teatro del Absurdo y la otra obra también. Gracias. Y bueno, quizás nos veremos para una próxima. Encantado, muchas gracias y nada, quedan todos invitados.